Listo, empezamos. Bien, buenas noches con todos. El programa de académico de residencia en cirugía general y el servicio de cirugía del Hospital Vitar se complace en presentar en esta noche una nueva exposición, una nueva reunión Zoom. El tema a tratar se denomina coledocolitiasis. ¿Qué nos dice la evidencia sobre el manejo? Y en esta oportunidad el ponente será el doctor Ramos Reyes, el residente de cirugía general del Hospital Vitarte, y vamos a tener como panelistas a reconocidos colegas. En primer lugar, debo tener el honor de mencionar al doctor Braulio Crisanto Campos. Él es cirujano endoscopista gastrointestinal del Hospital Ángeles Acoco, invitado internacional. Un agradecimiento eterno, doctor. Y también nos va a Muchas acompañar gracias. el doctor Víctor Sánchez Serna. Él es colega gastroenterólogo endoscopista del Hospital Arzobispo Loaiza. También igualmente mi agradecimiento, Víctor Sánchez, por acompañarnos esta noche. Gracias a usted. Y vamos, como moderador, menciono mi persona, el doctor Johan Medrano Álvarez. Soy cirujano general del Hospital Vitar. Bien, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar la exposición. Le paso la palabra al doctor Reyes. Doctor. Buenas noches. El tema de hoy es el manejo de la coledocolitiasis. ¿Qué nos dice la evidencia sobre este manejo? Soy residente de cirugía del doctor Julio Ramos, del Hospital de Vitarte de ATE. Bueno, para empezar, lo primero que quiero mencionar es en la parte epidemiológica. Bueno, la coledocolitiasis va a ser más frecuente en la población en la litiasis biliar en un 20% y mayor en mujeres. Y esta va a estar asociado también en la coledocolitiasis y en la coledocolitiasis. A la vez, la coledocolitiasis puede ver de dos tipos. Una que es asintomática, y que va a ser en la mayor cantidad de la población, aproximadamente en un 50% de los casos, y en la parte sintomática, que va a ser entre un 10 a 15%. ¿Qué síntomas pueden presentar estos pacientes? Un cólico biliar o una utilización obstructiva, ¿no? El paciente nos va a llegar con un prurito, orina oscura o heces cólicas. En un estudio que se encontró en el Hospital Edgardo Regalati de Salud de acá de Perú, se encontró en un estudio de 51 pacientes en el cual la incidencia de la coledocolitiasis fue un 10.4%, con una edad media de 63, que fueron diagnosticados por el 60% por CEPRE. También en mayor parte fueron en mujeres, con un porcentaje de pacientes que no presentaron cuadros clínicos de un 50%, y con complicaciones en estos casos, en este estudio de una pancreatitis en un 11%, una coledocolititis 30% y que fueron vistos por una colangioresonancia 68%. Los tipos de cálculos que vamos a tener acá, de acuerdo los cálculos van a ser de acuerdo a la vesícula. Pueden ser cálculos los más frecuentes van a ser de colesterol. También vamos a tener de pigmento biliar en una cantidad. Y en otra va a ser cálculos mixtos. Recordar que también va a haber cálculo primario por el colédoco, que está compuesto por bilirrubinato de calcio, que pueden ser ovalados, que pues, se pueden desmoronar y la facilidad, y consisten en estenosis o infección también. Ese tipo de cálculos. Un poquito acá para explicar los eventos que suelen suceder en la obstrucción de vía biliar en la coledocolitiasis clínica. Bueno, vamos a encontrar el hígado que sigue produciendo la bilis, haciendo que aumente la presión del árbol biliar, ocasionando esto que se dilate el colédoco, y esto va a causar una alteración en la parte del perfil hepático, y esto va a ocasionar dolor al paciente, y puede ocasionar una ictericia obstructiva, que se puede presentar posteriormente. Tenemos una parte que son pacientes sin síntomas, con dolor esporádico, y los hallazgos se van a dar en su mayor parte en hallazgos ecográficos de rutina, ¿no? En estos pacientes. También tenemos la parte sintomática, donde el paciente nos va a acudir con
con dolor en hipocondrio derecho, con dolor en epigastrio, nos puede dar un dolor en hombro derecho, un dolor cortante en epigastrio, nos va a acudir con náuseas, con vómitos, y en algunos casos también va a tener síndrome de colestasis, o va a haber por una obstrucción obstructiva y un cólico hepatobiliar que nos va a tener estos pacientes. También referir que el paciente nos puede acudir por coluria, acolia y prurito, ¿no? Como ya lo mencioné anterior. En el estudio que mencioné anterior, también la parte epidemiológica, del Hospital de Carlos Revalliati, que fue de 2010-2011, se vio que mayor prevalencia había los dolores en hipocondrio derecho, ictericia, dolor abdominal, que el mayor porcentaje fue en sexo femenino, con un índice de masa corporal de 25, que fueron lo que más resaltó en este estudio. Ahora, por entender un poquito más de lo que es la coleolitiasis, hay unos predictores clínicos que nos van a ayudar a nosotros a poder el manejo de esto posteriormente, y van a ser muy importantes porque nosotros vamos a tener que relacionarlos, estos predictores, con los factores de riesgo, y con ellos nosotros poder tomar decisiones para el manejo terapéutico que se va a dar al paciente. Hay que resaltar eso, ¿no? Según las guías ADGE, y también fue publicado en un estudio en el Hospital Cayetano Heredia, que también realizaron este estudio de acuerdo a la predicción de lo que se dieron dando en 3 tipos. Uno que fue muy fuerte y moderado. En estos casos, es muy fuerte, nosotros vemos la parte del cálculo que está en el colédoco, evidenciando por una ecografía. Se va a ver también la parte clínica de una colangitis ascendente, una bilirrubina mayor de 4 miligramos sobre decilitros. En el caso de fuerte, vamos a ver la dilatación del conducto biliar, de acuerdo a las pruebas que se vaya a tomar, que van a ser mayores de 6 milímetros en la vesícula, y el nivel de bilirrubina va a ser entre 1.8 y 4 milímetros sobre decilitros. Y en los predictores moderados, vamos a ver los exámenes bioquímicos hepatoanormales, diferentes a la bilirrubina. La clínica va a ser una clínica que puede ser de pancreatitis biliar, y la edad, aquí es importante, que tienen que ser pacientes mayores de 55 años. La asignación del riesgo y la probabilidad de la coleolitiasis, nosotros vamos a encontrar en 3 tipos. Desde el riesgo alto, que va a ser mayor del 50%, que el criterio va a ser muy fuerte, o va a haber 2 criterios fuertes. El riesgo de alta probabilidad de mayor del 50%. En estos pacientes vamos a manejarlo con CEPRE, pre, trans o postoperatoria, o expresión biliar. Puede ser por cirugía laparoscópica o cirugía abierta. Y en el riesgo moderado, que va a ser intermedio entre 5 y 50%, que es donde va a estar la mayoría de nuestros pacientes, se va a hacer una CEPRE. Lo ideal es hacer una colisectomía más con la angiografía transoperatoria. ¿Ya? Y en primer tiempo es donde nosotros vamos a poder ayudar la estancia corta del paciente hospitalizado, y a la vez va a ser mucho mejor, ¿no? Menos riesgoso y menos invasivo. También en este caso se va a hacer CEPRE pre, CEPRE postoperatoria también se puede realizar. Y la exploración de vía biliar con catéter transoperatorio con un CEPRE. Y en el riesgo bajo del 0 a 5%, no va a haber ningún criterio de riesgo, no requieren otras evaluaciones operatorias, se va a hacer una colestomía laparoscópica. La clínica, acá lo vamos a ver, inicialmente el perfil hepático va a haber una elevación de las enzimas hepáticas. Usualmente, por lo general, la TGP va a estar elevada, más que la TGO. Va a haber posteriormente la evaluación que se eleva la fosfatasa alcalina. La gamma-glutamil también va a estar alta, va a haber una hiperbilirrubinemia conjugada o directa, y hipercolesterolemia en estos pacientes. Los diagnósticos coleolitiasis, vamos a verlo específicos. El diagnóstico se va a dar el tratamiento adecuado, va a ver de acuerdo al costo y efectividad del paciente. ¿Cómo se va a dar? El paciente puede ser estudiado con pocos recursos, no bien estudiado el paciente, o va a ser un paciente que se ha hecho algo más con este paciente, quizás una CEPRE, y quizás ocasionalmente ha ocasionado un daño, pidiendo ser un paciente complicado, que nos va a llegar el paciente.
Los diagnósticos de coleolitiasis en los últimos años han cambiado y los estudios de imagen nos han facilitado el manejo, como con la angioresonancia, como el ultrasonido endoscópico, que nos va a ayudar a mejorar y a poder evidenciar mucho más rápido y la parte terapéutica. La ecografía, con una sensibilidad muy baja de 70% y una especificidad de 91%, solo se va a ver, en este caso, cálculos de vesícula o vesícula ausente, o un colédoco dilatado, que va a ser muy difícil ver. Solo se va a poder visualizar si el colédoco está mayor de 8 milímetros, y no va a ser muy relevante, ¿no? Pues sí nos va a ayudar para llegar a un diagnóstico. La tomografía, la sensibilidad de la tomografía es un 75% de este caso, y se observa con mayor precisión en la detección de vías biliares. Nos va a ayudar con la parte clínica, junto con la ecografía y con los laboratorios, para poder llegar nosotros a un diagnóstico más certero, ¿no? La colangioresonancia, sí va a ser va a ser una sensibilidad mucho mayor en este caso, va a ser mucho más efectivo por su menor costo y por su ser más práctico. Nos ayuda bastante para llegar a un diagnóstico. Hay una también con la angiografía por cístico, nos va a ayudar bastante, nos va a ayudar, y se va a observar la vía intrahepática y la salida de duodeno. Esto va a ser, puede ser una rutina, pero la rutina puede ocasionar complicaciones en los pacientes. Y en este tipo de colangografía va a ser selectiva, se va a buscar al paciente de acuerdo a los criterios, ¿no? De los riesgos de severidad. No cualquiera se le puede hacer estos pacientes. La ultrasonido por endoscopía es un estudio ideal para todos los casos. Mayor tecnología, mayor destreza, va a ser más fácil de acceder, un equipamiento costoso. Es por eso que no en todos los casos se puede hacer. También mucho va a depender de la destreza del personal que va a realizar la maniobra. No todos los centros hospitalarios no cuentan con este tipo de procedimiento, entonces por su dificultad va a ser difícil acceder a ello. Tenemos que ver también las variantes anatómicas de la vía biliar. Tenemos que familiarizarnos con ellas, ya que el cirujano va a tener imágenes diferentes, va a ser variadas, el cual nos va a ocasionar diferentes tipos de dificultades al momento del abordaje. Entonces, conocer la parte anatómica que va a haber diferentes en el cístico, en los conductos hepáticos, en el colédoco, es muy importante para poder nosotros manejar la parte terapéutica. Igualito, visualizar radiológicamente las imágenes de hepática o del colédoco en diferentes cambios anatómicos que se va a encontrar en las imágenes, es muy importante la familiarización que uno pueda tener de acuerdo a ellas. También se puede realizar una colangiografía percutánea, que donde vamos a poder analizar un árbol, analizar casos, si son graves o de ictericia obstructiva, se puede hacer una extensión de oclusión, un sitio exacto, ¿no? En este caso, ¿no? Pero acá hay que tener muy bien la visión del análisis, ¿no? Para poder realizar muy bien este tipo de procedimiento. Inclusive hay colangiografía percutánea con fluorescencia, ¿no? Donde nos va a guiar, nos va a guiar bastante para poder realizar ese tipo de terapéutica. Bueno, acá en la colangiografía postoperatoria, lo importante que vamos a ver es la visión crítica. Nosotros tenemos que tener una visión crítica para poder llegar a un abordaje adecuado. La CEPRE es un éxito total de un 80%, un 90%. Va a tener un fracaso en caso de que haya cálculos grandes o impactados, cálculos que sean mayores de 10 milímetros,
mayores de 15, de 10 a 15 milímetros, o que haya cálculos múltiples, como que sean más de 10. Va a haber también dificultad en la diverticulitis duodenales, en la alteración anatómica, también gástrico duodeno, también va a ocasionar una dificultad. En los riesgos que va a ocasionar una CEPRE están la pancreatitis, unas hemorragias, las infecciones, la perforación, que son riesgos que estamos expuestos, ¿no?, a realizar este procedimiento. En un estudio que se habla de la comparación entre con la resonancia magnética y la ultrasonido endoscópico, se ve que en el caso de la colangioresonancia magnética, es mucho más reducido, es menos invasivo y va a ser menos complicado, entonces, y es mucho menos costoso y más fácil de acceso para se puede ser realizado. En otro, y bueno, igualito, en este estudio también es un comparativo que es un estudio brasileño, el cual también hacen una comparación en los pacientes, 120 casos de pacientes, igual llegaron a la misma conclusión, ¿no?, que la colangioresonancia fue un método más de elección diagnóstica para ser un método menos invasivo y con menos potencial de complicaciones. El diagnóstico. En el preoperatorio de la colelitiasis nos vamos a basar bastante en la parte clínica, con el laboratorio. Se va a realizar una CEPRE y el cual se va a poder hacer una laparoscopía o una colecistectomía, ¿no?, para poder resolver el problema. Y en el intraoperatorio vamos a manejarlo de otra manera. Esta es la parte ideal que va a ser en un solo tiempo. Y va a ser menos tiempo hospitalario y va a ser de bajos costos. La laparotomía más exploración de vía biliar, con una canulación vesicular con catéter fino, una inyección directa, con contraste. Se va a hacer una endoscopía, una colecistectomía, y la sensibilidad es de 70 y una especificidad del 100%. Y en el postoperatorio, se tendría que realizar una CEPRE, ¿no? Siempre y cuando también tenemos dificultades que puede hacer una litiasis residual. En la comparación de eficacia y seguridad en los procedimientos que se vayan a realizar, va a resaltar, según la publicación de JAMA, que lo hicieron en el 2018, el manejo en un solo tiempo, que va a ser la exploración vía laparoscópica más endoscopía en una mejor manera. O sea, se resuelve todo en un solo tiempo y eso va a cortar los tiempos hospitalarios, va a cortar los costos y va a ser mucho mejor y más factible para el paciente, ¿no? En la exploración de vía biliar por abordaje laparoscópico es un mejor método que consigue la limpieza del producto con un menor número de intervenciones, menor costo y menor morbilidad. Se va a dar mejor tratamiento que consigue la limpieza del conducto por un menor número de intervenciones y menor costo a menor morbilidad en un solo momento, ¿no? O sea, se va a dar. La exploración de la vía biliar, bueno, va a ser un éxito total en un 90%. La morbilidad va a ser poca, en un 5%. La mortalidad va a ser menor del 1%. Puede ser que tengamos dificultades con una litiasis residual posterior, para eso se le hace una CEPRE posterior al primer tiempo, y un 96% de efectividad con la colonoscopía, ¿no?, que se va a dar. Las indicaciones para esto es una CEPRE fallida, múltiples cálculos complejos, coleolitiasis con colecitis litiásica, coleografía positiva en colectomía transoperatoria, litiasis residual sin vesícula, CEPRE fallida. Contraindicaciones: conducto cístico pequeño o friable, múltiples litos de coledo con cálculos mayores de 1, cálculo de conducto proximal, falla instrumental, tiempo quirúrgico prolongado y la experiencia de cirujano, que acá es muy importante para poder realizarlo. No todos están con la capacidad o la destreza para poder hacer este tipo de procedimiento. El diagnóstico postoperatorio, se va a realizar una CEPRE, de acuerdo a lo que se vaya a encontrar ahí. Se puede hacer una laparotomía exploratoria, una laparoscopía o una cirugía abierta, ¿no? Y también se puede hacer un drenaje biliar percutáneo en caso lo requiera.
El tratamiento, tenemos la laparoscopía, la colangiolectomía abierta, pues una exploración de conducto común, biliar común, la exploración abierta del conducto o vía biliar, la colostomía transística, ¿no? Se va a hacer una CEPRE preoperatoria, posoperatoria o transoperatoria, o una técnica Rensen-Bowes, que se va a explicar más adelante. La exploración de la laparoscopia de vía biliar va a ser por cirugía. Han cambiado los tiempos. Anteriormente se hacía con cirugía convencional, de ahí bueno, lo que se hace ahora es con el habla, la cirugía laparoscópica. Se requiere también endoscopía, recordando que para eso es destreza en las personas que lo van a realizar. La cirugía percutánea y la robótica, que es lo último que se está realizando, pero por el tema de costos y el tema de que se encuentra también en los lugares, no es muy común. La exploración abierta, conducto biliar o exploración laparoscópica. Acá tengo dos imágenes que muestro, una de cirugía laparoscópica y otra en cirugía abierta. Acá lo importante es la visión crítica que uno pueda realizar, ¿no? Al momento de hacer el abordaje. En caso que no se pueda canular durante la cirugía o la CEPRE, y va a ser por vía difícil, vamos a hacer una esferentomía precortada, como pueden ver en las imágenes. Precortada, el cual vamos a usar una aguja de bisturí con electrocauterio, se va a marcar la vía biliar en la región de la papila, para poder tener un acceso y poder hacer la extracción. Las complicaciones que puede ocasionarnos esto puede ser una perforación o una pancreatitis post-CEPRE, ¿no? Que no nos puede dar. En caso de que no se pueda extraer o que sean cálculos muy grandes o que sean múltiples o haya una anatomía sea complicada, podemos requerir podemos hacer una litotripsia mecánica, que es lo que también se está usando actualmente. Es una CEPRE, el cual nos va a ayudar a capturar los fragmentos de los cálculos en una cesta con malla, el cual nos ayuda a la extracción en las canastillas de litotripsia que encontramos, nos ayuda a la extracción de los cálculos. Bueno, acá es un manejo un flujograma del manejo de la cololitiasis, cómo según la guía de AGE, cómo se va a realizar. En este caso, resaltar que lo importante es los predictores y el riesgo que se le va a dar al paciente, ya que de ahí nosotros vamos a poder seleccionar al tipo de paciente y el procedimiento que se le va a realizar. En el caso que sea un riesgo bajo, según los predictores que hablé al inicio, se va a realizar una colecistectomía, que también se puede hacer un CEPRE y hacer colecistectomía. En el caso de que sea un riesgo moderado, que va a ser la mayoría de nuestros pacientes, se va a hacer una colangioresonancia, más una ultrasonido endoscópico, que es lo ideal, viendo cuál es menos invasivo, o sea, la colangioresonancia, ¿no? En el caso que el resultado sea positivo, que haya cálculo, también se hace una CEPRE, colangioresonancia, la cirugía laparoscópica, y de acuerdo a la complicación se hace una exploración de vía biliar por vía convencional o por vía laparoscópica, ¿no? Lo mismo que sería en riesgo alto. Ahora, aquí nosotros vamos a ver de acuerdo al diámetro del colédoco. Si el colédoco está entre 8 y 10 milímetros, se va a hacer una exploración del transístico. Si el caso sea negativo, va a ser guiado por fluoroscopía, por cánula o canastilla, que van a extraer los litos, un arco en C, exposición de radiación, coloscopía de canal de trabajo para el avance. Y si que es positivo, va a haber un defecto de 8 a 10, que va a ser mayor, va a haber un defecto de 5 milímetros, se va a hacer una colestomía, exploración del árbol biliar, posición francesa, que es lo ideal, lo recomendado, la coledotomía, la canastilla en balones de tracción de litos y la calongiografía, y se recomienda colocación en zona en T.
se sugiere, en el caso de que sea prohibida la laparoscópica y no se cuente con, que no se cuente con la endoscopía o con una CEPRE, dejar un catéter transístico en el árbol biliar para posteriormente realizar una CEPRE postoperatoria o transoperatoria. Ya. Bueno, la CEPRE, bueno, tengo una imagen donde se ve que ingresa por la boca, llega hasta la segunda porción de duodeno, pasando el estómago, donde va a permitir observar la papila, se va a permitir la papila y se va a poder determinar las imágenes en el colédoco para ver las vías biliares, el conducto de Wilson y la vía pancreática. La CEPRE intraoperatoria tiene una sensibilidad del 99% y una especificidad del 97%, comparado a los otros conjuntamente es que de gran ayuda diagnóstica para poder, y terapéutica, es más que todo terapéutica, ayuda terapéutica para poder, para el manejo de todo esto, ¿no? Pero también hay complicaciones como la colangitis o unas hemorragias o complicaciones pancreáticas que podrían tener. El instrumental para realizar la CEPRE tenemos el papilotomo, tenemos el papilotomo de precorte, que tenemos el balón de extracción que nos va a ayudar a poder pasar más allá y retirar por los cálculos por el duodeno. Tenemos el balón de dilatación que va a abrir la papila para sacar los cálculos. Tenemos la canastías de extracción, la canastías de litotripsia, que va a ser cubierta de un metal para poder sacar los cálculos. Y también tenemos los stent biliares, que son tubos para que la vía, para colocar en caso de que hay una complicación y pueda salir la vía bilis. La CEPRE terapéutica va a ser el corte de la papila, la dilatación y la extracción, que se va a poder retirar grandes o múltiples cálculos. En caso que no se pueda, vamos a tener que requerir el litotripsia. El éxito terapéutico es grande, es 90%. Tenemos la maniobra después de Rensen-Bowes, que es una maniobra opcional para el acceso de vía biliar durante la colectomía laparoscópica. Es un abordaje que va a garantizar la conducción guiada y segura de la vía biliar. También se necesita destreza en este caso. El abordaje va a garantizar la conducción por vía hidrofílica que se elevó en cabo de forma anterior a través del conducto cístico, previa coreografía intraoperatoria. Aquí vemos bueno, la colocación de una vesícula aguda, el cual hay una disección en el triángulo hepatocístico. Bueno, acá vemos la colocación de la guía del conducto cístico, la toma de extracción de la guía del endoscopio. Se ve la introducción de la guía de filotomo, que nos va a ayudar a la extracción, ¿no? Y se va a tener, la casa va a hacer un manejo simultáneo para tratar del manejo. El cirujano va a estar trabajando haciendo su sutura en el conducto cístico y el endoscopista va a hacer un barrido biliar, ¿no? Guiado. Las ventajas de esta técnica es menor tiempo en el paciente, evitar más estudios en casos fáciles, es igual a los casos difíciles, lo mismo, la misma técnica. Va a ser un manejo simultáneo. Es mínimamente invasivo, altamente resolutivo. La falla se convierte en cirugía abierta o se convierte en cirugía laparoscópica. Y la desventaja, bueno, va a ser un dolor en el paciente o la estética, ¿no? Las conclusiones de la exposición, bueno, sería la colangioresonancia como método de elección diagnóstica para un método menos invasivo o con menor potencial de complicaciones. La cirugía laparoscópica en intraoperatorio más CEPRE como terapéutica de mayor eficacia y seguridad. El manejo alternativo sin recursos de colocación en catéter transístico. Y CEPRE en manejo en la coledococilitiasis, y CEPRE en falla en mayor estudio aleatorio. Y técnica Rensen-Bowes, la laparoendoscopía excelente para el diagnóstico de coledococilitiasis.
Ya. Bien. ¿Sí? Doctor Julio Ramos, esto concluyó en esa parte, ¿no es así? Sí, doctor. Bien, gracias, muchas gracias. Bien, pasamos a las preguntas, a la discusión sobre ese tema que realmente resulta ser importante tanto para el cirujano y siendo un tema en el cual se va a reunir justamente también conocimiento con otra área importante de la medicina, como es la gastroenterología, y en el cual entonces significa que abordaje de ese tipo de problemas resulta ser un abordaje que debe ser o exige ser multidisciplinario. Bueno, podemos empezar con el doctor Braulio. Buenas noches, doctor. Hola, Primeramente, buenas noches. sí, bien, para poder, primeramente, la primera pregunta que le podría hacer es con respecto a la parte epidemiológica de este problema, sobre todo en México, por ejemplo, ¿no? El tema el problema o la patología de coledocolitiasis, cómo va este problema ya. Eh, Debe ser como en todo, realmente la población es muy Bueno, similar acá en América Latina, ¿no? Pero te exige la problemática, ¿cómo va? ¿Cómo se aborda esto? Ya. sí, exactamente igual. No tenemos diferencias significativas en realidad en Latinoamérica al respecto. Eh, Pacientes asintomáticos, menos del 10% que son sometidos a una colecistectomía, tienen coledocolitiasis no sospechada. Y bueno, lo que sí, este estudio que ya comentaban en la sesión, este estudio Galleries, publicado en 2014 en JAMA, más o menos el 50%, poquito menos del 50% de los pacientes que llegan con un cuadro agudo tienen un riesgo significativo de presentar coledocolitiasis al momento de la cirugía, ¿no? Tal vez la parte más importante sea la estratificación por grupo de riesgos, y esto nos permitirá conocer en dónde estamos parados antes de hacer cualquier procedimiento diagnóstico terapéutico en estos pacientes, ¿no? Esta clasificación de la Asociación Americana de Endoscopia Gastrointestinal nos permite conocer y estratificar a los pacientes en grupos de riesgo y así tomar decisiones que permitan llevar a mejores tratamientos a nuestros pacientes. Claro, doctor, o sea, es importante primero conocer también, ¿no? Si estamos frente a un cuadro probable de coledocolitiasis, estratificar en cuanto a los grupos de riesgo, hablamos de predictores incluso, que nos pueden ayudar a tener la sospecha de que podemos dar frente a este Sí. cuadro, y luego de ahí ver la manera de cómo, dentro del arsenal que tengamos de imagenológico y entre otras ayudas diagnósticas también, llegar justamente, vale la redundancia, al diagnóstico de coledocolitiasis, y en base a eso plantear la terapéutica correspondiente, ¿no? Bien. Sí, pues una pregunta Sí, más. sí, sin duda. ¿Podemos considerar algún estándar de oro con respecto a un recurso imagenológico ideal para coledocolitiasis, ¿no? Ahora que incluso la tecnología va aumentando o avanzando más, si existe algún estándar de oro en cuanto a imagen imagenológica es específica, esencial, una más que otra? ¿Cuál sería la más recomendable, doctor Raúl? Bueno, si vamos a un diagnóstico exacto, tal vez tendríamos que ver bastantes variables, ¿no? Pero en estudios de imagen, sin duda la resonancia nos daría una gran certeza diagnóstica, pero también hay que considerar la disponibilidad. Es decir, no solamente jugamos con el tipo de estudio, sino también con la disponibilidad del estudio en el lugar donde nos encontremos. Entonces podemos levantar tal vez la mano y pensar en nuestro hospital cuántos resonadores existen con capacidad para hacer una colangioresonancia 24/7. Ya vamos para abajo, ¿no? Tal vez eso nos dé la mayor certeza. Y luego vamos a lo que más sirve, que es
dividir en grupo de riesgo en base a la edad, en base a un ultrasonido abdominal, en base a una bioquímica sanguínea con una determinación de bilirrubinas. Entonces, combinando estos tres factores fue que se llegó al dato de la estratificación de grupos de riesgos. Posiblemente no tengamos un resonador funcionando 24/7 o un ultrasonido endoscópico funcionando 24/7, pero sí tengamos estos tres factores: la edad del paciente, el ultrasonido abdominal determinando el diámetro de la vía biliar y los niveles de bilirrubinas. Ajá, exactamente. Gracias, doctor. Doctor Víctor, bien, buenas noches. Este problema o esta problemática, la de colitiasis, ya desde el punto de vista de gastroenterología, que es la especialidad que usted maneja, sobre todo en el hospital donde se encuentra, ¿cómo aborda este problema? ¿Cómo se aborda este tipo de problemática con los pacientes? Porque realmente, por ejemplo, y hablamos también aprovechando justamente el punto de la CEPRE, hablando de lo que es cirugía, justamente existe digamos, una disociación temporal en cuanto, por ejemplo, la problemática del paciente colesterolizado, pero antes de ser colesterolizado, primeramente el paciente debe pasar por una CEPRE, y hablamos de una coledocolitiasis franca, y a veces el tiempo de espera es muy largo, ¿no? Y eso porque obviamente se recomienda que sea lo más pronto posible, pero en general, ¿cómo aborda ese tipo de problemas en su hospital, doctor? Bien interesante. Mire, la CEPRE, el rol de la CEPRE en el manejo de la coledocolitiasis data de incluso podríamos decir hasta del siglo pasado, en estos tiempos, ¿no? Cuando se escribió la primera CEPRE, allá pues por 1970, y la evolución que ha tenido, la evolución que ha tenido a la fecha es realmente increíble en cuanto a todo lo que podemos llegar a conseguir, ¿no? Sobre todo cuando queremos la resolución de una vía biliar. Podríamos atrevernos a decir que actualmente la CEPRE prácticamente casi tenemos un porcentaje de éxito por encima del 90% para casi cualquier tipo de cálculo. Ojo que tenemos que empezar por un concepto muy, muy esencial que creo que vale la pena recalcar, ya que hay varios residentes por acá. Casi el 80-85% de las coledocolitiasis pueden ser solucionados bajo una CEPRE convencional. ¿Sí? Existe un concepto del 10 al 15% aproximadamente de lo que es la litiasis difícil, ¿no? Y que ese concepto también no solamente es difícil para nosotros como gastroenterólogos, endoscopistas, sino también para ustedes como cirujanos, ¿no? Considerando la ubicación del hito, ya sea intrahepático o el que esté por encima de una estenosis, el tamaño del mismo, ¿no? Alguna variante anatómica, que una apoya intradiverticular, o en fin, las consideraciones o comorbilidades del paciente en sí. Entonces, cuando nos enfrentamos a esta coledocolitiasis difícil, ahí viene y salta la primera pregunta, ¿no? Es decir, ¿lo solucionamos nosotros como endoscopistas o pasa a ser manejo del cirujano? No todos los hospitales pueden llegar a contar con toda la tecnología que se pueda actualmente tener para el manejo de la vía biliar difícil. No. La CEPRE convencional, quizás la mayoría lo pueden hacer. En el hospital en donde trabajo, que es el Hospital Loaiza, felizmente llegamos a contar con un colangioscopio, que nos permitió el manejo de justo este tipo muy especial de coledocolitiasis, que es la coledocolitiasis difícil, ¿no? Con un buen porcentaje de aclaramiento de la vía biliar por encima del 80%, ¿no? Y que prácticamente nos ponía en otro escenario, en el escenario de que al cirujano le decíamos, ahora, ¿qué le vamos a pasar a operar?
¿no? Claro. Y hay un tema muy importante que antes del advenimiento de la colangioscopía en el Perú, porque en el Perú la colangioscopía llegó en el 2016, pero fue descubierta de muchos años atrás, estamos hablando de la década de los 80, y a partir del advenimiento de la colangioscopía, se abrió otra ventana con respecto al manejo de la coledocolitiasis difícil. Sin embargo, como un denominador, cada vez que nosotros enfrentamos a un paciente que viene por ictericia, dolor, etcétera, con sospecha de colangitis, o simplemente teniendo en cuenta que la coledocolitiasis tiene una prevalencia entre el 8 incluso hasta el 18%, hablan en algunas literaturas, en pacientes con colelitiasis. Entonces, dado ese escenario, nos sirven muchísimo los criterios ya mencionados de la ASGE, y que incluso son un poco más controvertidos con los que dice la ESGE, ¿no? Y que recalcan en su última guía, ¿no? Presentada el año pasado, ¿no? Donde incluso habla de que basta una bilirrubina una bilirrubina de 1.3 o una fosfatasa por encima de 125 y ya lo considera, ya lo tienen con sensibilidad por encima del 90%, ¿no? Una sensibilidad del 90% con una fosfatasa y con una especificidad alrededor del 80%. Yo creo que, bueno, para poblaciones europeas, ¿no? Pero que no lo veo tan real al momento de nosotros identificar a un paciente en nuestro medio. Pero sí, el valor de la ecografía o de la ultrasonografía, pues para nosotros es el primer eslabón. Criterio clínico, criterio, en este caso ecográfico, más el criterio laboratorial. Si dos de estos tres no concuerdan o nos acercan a un paciente con coledocolitiasis, pues echamos mano de la ecoendoscopía. En el hospital tenemos ecoendoscopio, entonces podemos poder echar mano de la ecoendoscopía, que en realidad con la colangioresonancia no tiene mayor diferencia significativa. No, ambos están en una sensibilidad y especificidad por encima del 95%. La tomografía se quedó un poco, ¿no? Hablando también del rol de la tomografía en el diagnóstico de la coledocolitiasis, se quedó un poco en cuanto a la sensibilidad. Y esto por el factor de que no llega a detectar, a pesar de los buenos cortes que tiene, no llega a detectar cálculos menores de 5 milímetros. O incluso si el cálculo en realidad es eh, muy parecido al tema de las sales biliares, tampoco se pueden llegar a detectar. Es por eso que el rol de la ecoendoscopía y la colangioresonancia juegan un papel determinante cuando hay dudas, a pesar de que no encontramos el criterio tanto en ecografía como el criterio laboratorial. Ujú. Entendido, gracias, Víctor. Doctor Braulio, eh, pero ¿en qué criterios o condiciones se podría realizar un abordaje transístico? Obviamente para extracción de cálculo transístico, ¿no? Esto debe tener ciertos requisitos dentro de un Sí, operatorio para poder hacerlo, ¿no? si pueden permitirme compartir pantalla. Por supuesto, doctor, por supuesto. Sí, a ver, un momento. Ahora la doctora Vera va a compartir pantalla. Ok, doctor, ya puede compartir pantalla. Es que estoy en el iPad, entonces no sé. Ah, sí, sí tendría que hacerlo usted directamente. O sea, ya está como co-host para poder compartir pantalla, doc. Un segundito.
Bueno, no me deja el iPad, no sé Ya cómo está, hacerlo, ya pero está. bueno, Doc. A ver, ¿ya está? ¿Ya está? Sí. ¿ven la presentación? No, doctor. Ahorita ¿No? no. Doctor Víctor, una pregunta mientras Sí, sí. ponemos la posición. En cálculos más de 20 milímetros, vía biliar principal, ¿ha habido algún problema? Teníamos siempre la idea de los cirujanos de que más de 20 milímetros la CEPRE, pues eso suele ser en muchos casos difícil y frustra, pero en esos casos ya ahora en la actualidad, suele cálculos más de 2 centímetros por CEPRE. Cálculos más de 2 centímetros por CEPRE. Ya. El cálculo de 2 centímetros que me estaban... el cálculo de 2 centímetros que me estaban... A ver, hacemos una pausa, doctor Víctor. Sí, sí, A ver, y luego continuamos. Gracias. Hacemos una pausa, doctor Víctor. sí, sí, sí. Y luego continuamos. ¿Ahora Gracias. sí se ve pantalla? Gracias. ¿Se ve pantalla? Sí, doctor, sí. Bueno, sí. Lo vemos. Bueno, Sí, doctor, sí. Lo vemos. disculpen ahí la interrupción. Bueno, yo tengo que comentar que soy cirujano y soy endoscopista, entonces me toca lidiar con las dos partes del tema, ¿no? Y también ser muy realista en función de los requerimientos con los que contemos en el momento, en el hospital donde estemos, ¿no? Comentaba hace un momento que yo me dedico a resolver temas diferentes en varias partes del país. Eso me implica enfrentarme a diversos escenarios en donde no hay un ultrasonido endoscópico 24/7, escenarios donde no hay un resonador 24/7, escenarios en donde podemos contar con una torre de laparoscopía y requerimientos que habitualmente tenemos, ¿no? Entonces, platicábamos de los estratos de riesgo, ¿no? Entonces, es muy importante tal vez concentrarnos en el grupo del medio, que es en donde habitualmente estamos los endoscopistas y los cirujanos, ¿no? Y qué decisiones vamos a tomar. Y me iría a la parte después de lo guinda, en donde tenemos alternativas de CEPRE transoperatoria, preoperatoria y colangiografía con exploración endoscópica de la vía biliar. Y bueno, antes de eso, antes de llegar a esos pasos, el prerequisito es realizar una colangiografía intraoperatoria. Esa colangiografía intraoperatoria puede ser definitiva, es decir, nos permitirá un paso posterior, evitando una exploración transcoledociana de la vía biliar y permitiendo una exploración híbrida. Entonces tenemos varias alternativas que son estos catéteres que ustedes ven en la pantalla, son catéteres que distribuye Cook. Esos catéteres nos permiten abordajes transcísticos, pero la realidad es que prácticamente no están disponibles 24/7 en nuestras instituciones, pero sí podemos contar con nuestros catéteres que prácticamente todos tenemos disponibles 24/7, sondas de alimentación, catéteres periféricos largos que nos permiten acceder al plano que queremos abordar para tomar decisiones en el diagnóstico y tratamiento, ¿no? Y esto es lo que hacemos. Habitualmente colocamos este catéter en la línea medio clavicular, subaxilar, subcostal, perdón. Aquí lo pueden ver. Este es un catéter Arrow periférico. Tiene que ser 16 gauge, eso es muy importante, porque de otra forma una guía 0.035 que utilizamos en endoscopía no puede pasar a través de ese catéter, entonces solo servirá para diagnóstico, pero no servirá para tratamiento, ¿no? Y ahí lo ven en la imagen de la derecha, cómo funciona la cavidad abdominal y cómo podemos llegar a realizar lo que se ve en esta diapositiva, acceder al plano del cístico y poder hacer una colangiografía, ¿no? A partir de ese punto, aquí vemos este video, ese es el catéter funcionando la cavidad abdominal, y podemos ver el catéter cómo accede ya la colecistectomía prácticamente terminada,
Eso es algo que nuestro grupo denominamos una ventana ampliada o extendida de seguridad. Y este simple catéter será el puente entre no hacer más, hacer endoscopía transoperatoria o hacer endoscopía posoperatoria. Aquí pueden ver las imágenes de la colangiografía. Y eso nos permitirá tomar decisiones, ¿no? Pasaría a otras imágenes posteriores, tal vez, y podemos hacer justo lo que están viendo en estas imágenes. Nos podemos pasar del plano quirúrgico al plano endoscópico si es que tenemos positividad en nuestra colangiografía, y lo que vemos es lo que se ve en la última imagen de la diapositiva. Nuestra guía hidrofílica 0.035 pasando a través de ese catéter transístico, y en el transoperatorio realizando una endoscopía rendezvous, que es lo que se comentaba. Pero, por ejemplo, si en ese momento no hay un endoscopista que pueda solucionar el tema, justo dejar el catéter transístico, como lo ven en esta imagen, le permitirá al endoscopista en un momento posterior resolver el tema, teniendo una guía en el paso más crítico de una CEPRE, que es justamente canular el árbol biliar, ¿no? Dejando esta guía, unas semanas después nuestro grupo pudo realizar la CEPRE a través de este catéter, permitiendo un acceso mucho más rápido al árbol biliar, previamente canulado de forma transista. Entonces, tal vez esto sea lo que yo pueda comentar al respecto. Sí. Muchas gracias. Gracias, Braulio. Sí, con respecto a esa, gracias, Braulio. Sí, con respecto a las imágenes que nos estabas presentando, quería preguntarte acerca de que si ese tiene relación con el abordaje laparoendoscopía, o sea, de rendezvous, que es abordaje Sí, es un abordaje híbrido. Híbrido, ¿no? En donde hacemos endoscopía y laparoscopía al mismo tiempo. Pero bueno, si no contamos con un endoscopista en ese momento, lo que podemos hacer es justamente dejar el catéter transístico, y eso servirá como una terapia puente que le permitirá al endoscopista un día después, una semana después o unas horas después resolver la coledocolitis. Recordemos las imágenes de la tabla de llama. El método terapéutico más efectivo es la endoscopía. Sí, la endoscopía. Gracias. Doctor Víctor, antes de preguntarte más o menos con respecto a esta técnica mixta y tu opinión, te preguntaba acerca de los cálculos más de 20 milímetros que solemos de repente tener en algún momento un cirujano, ¿no? Y en el cual generalmente este paciente antes de ello es derivado a gastroenterología, y si es que ahora en la actualidad a través de la CEPRE o variantes de ella es posible poder resolver este cuadro o es necesariamente quirúrgico. No, yo creo que es muy tributario de manejo endoscópico, ¿no? No sé si tienes ahí, pues te podría compartir la pantalla también un segundo. Sí, para compartir, para doctora, mostrarte esto. doctora Vera, sí, para que le pueda compartir la pantalla, la doctora. Un momento. Para explicarte un poco más el tema de manejo de la vía video. Ya está, doctor. Sí, ya, ok. Miren, cuando nosotros nos enfrentamos a justo a esta pregunta, tu pregunta con respecto a qué hacemos con un cálculo de más de 2 centímetros, ¿no? Un cálculo difícil. Frente a eso, la técnica de la esfinterotomía convencional nos va a quedar corta. Se dice que asociar a una dilatación neumática o una esfinteroplastía combinada con una mínima esfinterotomía puede resultar muy beneficioso para los cálculos menores de 3 centímetros. No. Dentro de estos cálculos menores de 3 centímetros,
Hay un criterio que para nosotros es vital al momento de evaluar una vía biliar, que es la relación o el cociente entre el diámetro mayor del cálculo y la terminación del conducto colédoco. Si este cociente es menor de 1, probablemente es un paciente que debe ir a un manejo con una litotripsia mecánica. Y si esta litotripsia mecánica fallara, hay la colocación de un stent plástico y poder volver a repetir la litotripsia mecánica con buenos resultados posteriores. Pero ¿qué pasa con el escenario cuando el cálculo ya es mayor a 3 centímetros o esta diferencia, este cociente entre el cálculo y la terminación del conducto es mayor a 1? Estamos hablando de una incompatibilidad cálculo-coledociana. En realidad, entrar a una CEPRE convencional no nos va a servir de mucho. Es ahí donde conversábamos con respecto al rol que desempeña actualmente la colangioscopía con la litotripsia, con el uso ya sea de la litotripsia electrohidráulica o la litotripsia láser, ¿no? Ese es por un lado. Justo nosotros en el hospital tuvimos la oportunidad, y esto es para mostrarle más o menos, este es el caso de una paciente de 65 años que tenía un cálculo más o menos 3 centímetros enclavado a nivel del conducto, como ven acá, entre la unión del colédoco medio y el colédoco distal. Pues bien, dijimos, eso no va a salir, una CEPRE convencional. Entramos, hicimos litotripsia láser, este es por colangioscopía, como podrán ver nuevamente acá. No, ingresamos por colangioscopía y mediante una fibra láser, no, de 365, empezamos a hacer, a pulverizar el cálculo, a fragmentar el cálculo, consiguiendo, como podrán ver luego, el éxito completo en un cálculo gigante de más de 3 centímetros, bueno, eran 3 centímetros y medio, un paciente ya post-colecistectomizado. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias, doctor Víctor. Doctor Braulio, lo que acabamos de compartir con el doctor Víctor y hablaba acerca de la litotripsia electrohidráulica y también algunas variantes como ahora en la actualidad son también la litotripsia con láser, o sea, el Spyglass. ¿Tiene una experiencia en sus centros allá en México con respecto a la aplicación de esta terapia, doctor Braulio? Sí, 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 sin duda. El tema tal vez más complicado en endoscopía y en cirugía son justo estos litos complejos en donde el diámetro del lito es superior al del árbol biliar por donde lo vamos a extraer, o donde hay estrecheces anatómicas que lo vuelven mucho más difícil en la manipulación, ¿no? Bueno, sin duda tenemos la alternativa de Spyglass con alternativas láser o de manejo electrohidráulico, pero sin duda el tema más importante es la disponibilidad y ser muy reales en eso, ¿no? Es decir, yo repito ahora, yo estoy a 300 kilómetros de la Ciudad de México hoy resolviendo un tema de vía biliar compleja. A 300 kilómetros del centro de cualquier país no hay absolutamente nada. No hay ultrasonido endoscópico, no hay colangioresonancia, ¿no? Entonces tenemos que ver alternativas factibles para resolver este tipo de patologías, ¿no? En escenarios tal vez mucho más reales, en donde prácticamente no tenemos alternativas de nada más. Y si me permiten compartir otra vez pantalla. Sí, claro. A ver, doctora Vera. Ya está, doctor. Por favor, me dicen si Sí, doctor. si ven la presentación. ¿Ven la presentación? No, todavía no, doctor. Esto es bastante complejo. ¿Ahí ven la presentación? No, doctor, aún todavía. Eso aquí en el iPad es... Mira.
Pero Ahí siguen, doctor. están bien. Ven, Ahí siguen, doctor. Sí. Sí. bueno, voy a poner este video corto, no lo puedo avanzar acá, pero el tema es que hay una alternativa no tan compleja como un manejo hidrohidráulico o Spyglass, que es justo la dilatación endoscópica de la papila a través de un balón de dilatación endoscópica. No necesariamente tiene que ser un balón biliar, se puede realizar como lo hizo Japón al inicio de la descripción de esta técnica. Podemos ver en esta imagen un lito bastante grande, una vía biliar muy dilatada, y utilizamos un balón de dilatación pilórico que nos puede permitir un diámetro de hasta 20 milímetros de diámetro, y no fragmentamos el hito. Podemos hacer una esfinterotomía parcial, no llegando al límite, y eso nos permitirá avanzar un balón de dilatación biliar. Aquí vamos a ver un poquito cómo avanza el video. No le quiero apretar a la pantalla porque aquí en el iPad no se puede. Esta paciente ya tenía una esfinterotomía previa y una colecistectomía, y bueno, tuvo este lito secundario en el árbol biliar. Y justo la limitante principal son los lugares estrechos, que el anatómicamente estrecho es la porción intrapancreática de la vía biliar, y de forma secundaria cualquier estenosis en el árbol biliar, ¿no? Esos son los puntos complejos para que un lito pueda salir del árbol biliar. La alternativa puede ser fragmentarlo de forma electrohidráulica o láser, que eso prácticamente es difícil de tenerlo disponible. Bueno, otra técnica bastante utilizada el día de hoy es justo realizar esta dilatación del ámpula biliar. Tiene algunos riesgos, sin duda. El principal es la perforación y la pancreatitis secundaria, pero bueno, tomando las medidas adecuadas, este riesgo es bastante aceptable versus el riesgo quirúrgico del abordaje de la vía biliar. Quiero ver si... Aquí avanzando la esfinterotomía, podemos ver este pliegue transversal que es el límite de nuestra esfinterotomía. La esfinterotomía que tuvo previamente fue bastante limitada, y aquí la ampliamos mucho más, o un poco más. Y justo este es un balón de dilatación pilórico. No contábamos con un balón de dilatación biliar. Es un balón de la marca Cook, que este en particular nos permite un diámetro de 20 milímetros máximo. Es escalado 15, 18, 20. Y aquí vamos a ver cómo esta pequeña esfinterotomía, o esta esfinterotomía que completó la inicial. Aquí estamos inflando el balón. Ya que la endoscopía no es sencilla, estamos trabajando a una distancia considerable de la boca al ámpula, y después la complejidad anatómica de la zona. Pero bueno, aquí estamos dilatando el balón y podemos ver cómo hacemos una esfinteroplastía, ya no una esfinterotomía, y cómo esa pequeña esfinterotomía se convierte en una gran esfinteroplastía, ¿no? 20 milímetros de diámetro en la porción anatómicamente limitante del árbol biliar, que es la porción intrapancreática. Y este lito que tal vez podríamos decir, bueno, no se puede resolver por endoscopía,
veremos un poco más adelante. Vemos cómo la esfinteroplastía no rebasa el límite transversal de nuestro pliegue anatómico, que es nuestro límite. Me gustaría avanzar, pero no puedo. Por lo menos ahí estamos unos 30 segundos esperando a que haga hemostasia, porque justo esta dilatación puede provocar sangrado por el desgarro. Pueden ver de fondo el árbol biliar a través del balón. Y tal vez la parte más importante es que el hito sale íntegro, es decir, sin fragmentar. Estamos desinflando el balón. Tal vez sea un procedimiento bastante difícil en términos de tomar decisiones al momento, es decir, si en ese momento no contamos con otra alternativa como una litotripsia, una canastilla de litotripsia, un método electrohidráulico o spyglass, bueno, pues, esta alternativa es bastante útil, ¿no? Podemos ver ya el resultado final, la esfinteroplastía, después de la esfinterotomía y dilatación, y cómo prácticamente vemos el conducto biliar completo al fondo de nuestra visión endoscópica. Y bueno, a través de esta esfinteroplastía sí pasa un lito de 20 milímetros de diámetro, sin necesidad de métodos mucho más complejos. Esto sin duda, al final es una decisión de cada uno de los grupos, es una alternativa ya bastante documentada en el mundo endoscópico, a falta de técnicas mucho más sofisticadas como son el abordaje a través de spyglass. Aquí podemos ver cómo el hito ya se encuentra en el ámpula y lo único que necesitamos es el balón extractor que nos permita retirar este hito del árbol biliar. Ese es justo el balón extractor. Y ahí la secuencia radiológica. Y aquí podemos ver cómo nace un bebé macrosómico. Muchas gracias. Gracias. Compartir pantallas. Excelente, gracias. Excelente video, excelente. Víctor, realmente la viendo a la actividad como una alternativa importante como una alternativa en la viabilidad en caso de coledoplitiasis, guarda ciertas complicaciones y para el cirujano muchas veces tenemos que tener en cuenta la pancreatitis, que es la más frecuente complicación que podemos tener y temer. La prevalencia de las complicaciones en su institución, doctor, con respecto a la CEPRE y cómo han podido abordarlo, ¿no? Tuvimos alguna vez un caso de una perforación duodenal incidental por CEPRE. Recuerdo que ese paciente lo aceptamos en nuestro hospital. Y realmente perforación en CEPRE pues es rara, ¿no? Pero pancreatitis suele ser mucho más frecuente. ¿Cuál es la prevalencia de complicaciones
en su unidad, doctor Víctor. Perdón, ¿la pregunta es para mí? Sí, doctor Víctor. Sí, respecto a complicaciones de CEIPRE prevalencia en su unidad. Y como un abogado. Definitivamente, o sea, en orden de frecuencia siempre la pancreatitis va a ser la complicación más frecuente de casi de todas, ¿no? Pero debemos también hacer un hincapié de que muchas de las... CEPRE es un procedimiento bastante complejo, con una curva de aprendizaje muy, muy amplia, ¿no? Que incluso hasta los mismos expertos no se ponen de acuerdo en cuanto si debemos considerar a alguien experto en CEPRE, ya sea por el número de los procedimientos, entre 250 hasta 400 piden, o por el porcentaje de canulaciones exitosas que se puede haber tenido. Entonces, es allí donde se da el primer punto de quiebre, ¿no? Si tenemos un operador no calificado, lo más probable es que las complicaciones vayan a saltar a la luz. Lo segundo es, y tan importante como lo anteriormente he dicho, es el saber elegir un paciente, ¿no? Que sea candidato que vaya para una CEPRE. Para eso, recalcar nuevamente los criterios de la ASCE, que ya los han mencionado, asociados a un buen criterio clínico, ¿no? Y sobre todo el poder llevarnos el mejor concepto y sobre todo sacar algún tipo de comentario u opinión de un grupo de expertos cuando se evalúan sobre todo la litiasis difícil, para poder tener una conclusión consensuada, sobre todo en tema de estudio de imágenes. Si evaluamos bien un paciente que realmente pueda llegar a ser candidato para una CEPRE exitosa, pues vamos para el siguiente paso, que es la realización del procedimiento. Y dentro de la realización del procedimiento, como repito, el tema de la experiencia del operador es vital. La principal o en orden de frecuencia, complicación es la pancreatitis. Termina siendo el manejo felizmente la gran mayoría de pancreatitis post-CEPRE son leves, ¿no? Que en los segundos 48, 72 horas con una buena hidratación mejora, ¿no? El segundo en frecuencia es el sangrado, ¿no? Sobre todo cuando pues nos aventuramos a hacer ya técnicas un poco más avanzadas de canulación difícil, como son las técnicas de precorte, ya sea por la fistulotomía, el precorte propiamente dicho, o incluso la septoplastía, ¿no? Y lo que es mucho más raro es, o menos frecuente, es el tema de la perforación, las cuales también tienen un manejo ahora de acuerdo a la clasificación, de acuerdo a la clasificación que le podamos dar. Estas pueden ser manejadas incluso endoscópicamente con colocación ahora de stents autoexpandibles, de prótesis metálicas autoexpandibles, sin necesidad de llegar a un acto quirúrgico, ¿no? O con la colocación de medios mecánicos, como son el tema de los clips. Ya, gracias, perfecto. Doctor Braulio, con respecto a un escenario, por ejemplo, que podría presentarse frente a un cirujano, puede ser una paciente de 45 años de edad con perfil hepático alterado, bilirrubinas elevadas hasta el nivel de 5 o 6, y que en la colangioresonancia es la evidencia de un cálculo a nivel del cístico. Mencionan una vesícula probablemente con un Mirici grado 3, un cálculo de 15 milímetros a nivel del cístico que comprime la vía biliar, Mirici, y 4 cálculos más en la vía biliar en colédoco de 8 milímetros, y una vía intrahepática más o menos hasta de 12 milímetros. La paciente es ictérica, no en mal estado, está estable. ¿Qué hacer en esos casos, por ejemplo? ¿Qué se plantearía, doctor, en este escenario supuesto? Bueno, primero entender que estamos en algo más que una simple colecistitis aguda. El escenario cambió de un
Sugre Parkland 1-2, que anticipamos a tal vez un Parkland Sugre 3, 4 o 5 inclusive, ¿no? Entonces, en función de eso, tomar decisiones, ¿no? Primero, pensar que de qué lado estamos, ¿no? Es decir, si me toca estar del lado del cirujano o si me toca estar del lado del endoscopista. En estos términos estaremos en un paciente justo en la parte intermedia, ¿no? Un paciente con riesgo intermedio de coledocolitiasis. Y en este grupo, bueno, tenemos varias alternativas, ¿no? Si en nuestro hospital la conducta habitual es hacer una exploración endoscópica preoperatoria, bueno, lo llevamos a una exploración endoscópica preoperatoria. Si en nuestro hospital no contamos con esos recursos y necesitamos derivarlo a otro centro, posiblemente la mejor alternativa sea pasar al lado quirúrgico, ¿no? Es decir, llevar a la paciente a una colecistectomía con una colangiografía y bueno, en función de eso, tomar la mejor decisión. Uno, si contamos con la experiencia suficiente para hacer una exploración transística o transcoledociana del árbol biliar, y si no contamos con esa exploración, bueno, con los recursos o con la experiencia, bueno, pensar en alguna alternativa. La alternativa es poder dejar un catéter transístico que sirva de terapia puente para poder descomprimir el árbol biliar principal y que le sirva al endoscopista en el postoperatorio como un abordaje, como una forma de acceso híbrida hacia la canulación del árbol biliar principal. O, bueno, si contamos con todos los recursos terapéuticos en nuestro hospital, pasar ya sea a un abordaje laparoendoscópico híbrido, es decir, una CEPRE rendezvous, o si contamos con la experiencia suficiente, un abordaje transcoledociano o transístico, ¿no? Eso lo dejo al último. Yo, siendo cirujano y endoscopista, les diría que en lo personal prefiero no hacer un abordaje transcoledociano o transístico porque el éxito es inferior a un abordaje endoscópico, ¿no? Entonces, en nuestra práctica hacemos abordajes híbridos, laparoscópicos y endoscópicos, y eso nos permite un éxito superior al 90% de limpieza del árbol biliar principal. Y sobre esa misma línea, generalmente, y salimos un poquito del caso escenario que mencioné anteriormente, el abordaje transcoledociano resulta ser bastante motivador en los cirujanos para explorar una vía biliar, pero quizás debe tener ciertas características la vía biliar antes de poder hacer una coledotomía, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí, entonces, Primero tenemos que pensar en que el árbol biliar principal tiene unas dimensiones bastante estrechas en lo general, ¿no? Estamos en conductos inferiores a 8 milímetros de diámetro. Salvo aquellos casos que no tengamos dilatado el árbol biliar principal, ¿no? Pero antes de llegar al árbol biliar principal nos encontramos con un ligamento hepatoduodenal, con un tejido fibroconectivo altamente vascularizado, en donde la disección es en extremo demandante y con alto riesgo de sangrado. Entonces, ya no nos enfrentamos a una colecistectomía, nos enfrentamos a una exploración del árbol biliar principal. Ya estamos pasando a algo mucho más complejo, ¿no? En ese grado de complejidad, también tenemos que pensar que el paciente no estará en una posición habitual americana de abordaje laparoscópico, sino tendrá la necesidad de estar en un abordaje francés, con las piernas abiertas, separadas, con una posición tal vez un poco más forzada y con la disposición de los trócares totalmente diferentes a una colecistectomía, porque en una posición convencional de colecistectomía no podemos abordar el árbol biliar principal, ¿no? Entonces estaremos trabajando con puertos en una disposición totalmente diferente.
Por eso es la importancia de estratificar por grupo de riesgo a nuestros pacientes y en función de eso tomar las mejores decisiones, ¿no? Es decir, tal vez el paciente no va a ser sometido a una colecistectomía, sino el paciente va a ser sometido a una exploración del árbol biliar principal y en función de eso contamos con los recursos, con las habilidades y con los recursos técnicos e infraestructura para poder solventarlo, ¿no? Es decir, estamos pasando a otro terreno. Así es. Gracias, doctor Braulio. Perfecto. Doctor Víctor, me pedí una pregunta con respecto a, dice, en caso de un cálculo impactado con una primera CEPRE frustra, ¿cuándo pensar en un segundo intento? O sea, ¿dentro de cuánto tiempo? Un segundo intento CEPRE, ¿no? ¿A eso se refiere? Así es. Cuando nosotros tenemos una impactación de un cálculo o la extracción del mismo fue fallida, el acto seguido inmediato debe ser la colocación de un drenaje, de un stent, ¿no? De una prótesis plástica en este caso. ¿Para qué? Para asegurar un adecuado flujo biliar y evitar una de las complicaciones frecuentes que es la colangitis. ¿En cuánto tiempo después? La literatura nos habla que 48 a 72 horas después podemos hacer un segundo intento en los casos de que no hemos logrado una canulación exitosa, por ejemplo, y en los casos de que podamos haber dejado un stent, una prótesis plástica, no por un cálculo difícil. Por ejemplo, es un paciente, doy un ejemplo, quizás un paciente colectomizado que tiene un cálculo difícil, grande, que no ha llegado a salir, se coloca una prótesis plástica. Esta prótesis plástica puede llegar a estar hasta 3 meses, hasta 6 meses en algunos casos, no, y luego de ello poder realizar un nuevo intento de extracción. Las prótesis no está muy claro cómo es que terminan favoreciendo la limpieza del conducto biliar en una segunda CEPRE terapéutica, una segunda sesión de CEPRE terapéutica, pero uno de los postulados de cómo actúan esto es quizás al mejorar el flujo terminan horadando de cierta forma sobre la superficie del hito y debilitando, ¿no? Favoreciendo en una segunda sesión su posibilidad de litotripsia. Bien, gracias, doctor Víctor. Realmente sí, o sea, lo que mencionaba la literatura con respecto a la presencia de esos estés es que permiten de alguna manera fragmentar y de esa manera disminuir el tamaño para poder hacer probablemente un segundo intento, ¿no? Un segundo intento de CEPRE. Bien. Doctor Braulio, con respecto a la parte de un grupo especial, por ejemplo, son las gestantes, en el cual un problema para el cirujano es que cómo abordar ese tipo de pacientes con coledocolitiasis y probablemente en el primer y segundo trimestre, ¿no? ¿Qué hacer en estos casos? ¿Se ha podido tener bien abordar ese tipo de pacientes y qué hacer? Porque realmente es un dilema, ¿no? La paciente gestante es una paciente un tanto especial, ¿no? Si podemos considerarlo. Y eso es con respecto a poder quizás hacer terapias más invasivas con respecto a ella y debemos tener cuidado. ¿Qué hacer en esos casos? Doctor Braulio. Sin duda, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es un escenario mucho más complejo. Es tal vez un escenario para el jefe de servicio del hospital. Sí. Quirúrgico y endoscópico, ¿no? Es decir, se requiere ser bastante juicioso en el manejo de pacientes con embarazo secundario al tema importante de pérdida o materna o del producto y las implicaciones legales de esto, ¿no? Entonces, bueno, es un escenario complicado. Pasando al segundo o tercer trimestre, sin duda, el riesgo de la radiación disminuye de forma significativa, pero no es en absoluto cero, ¿no? Entonces, eso habrá que considerarlo, ¿no? Hay bastantes, tal vez, tácticas para poder reducir la exposición fetal a una maniobra endoscópica guiada por radiología. Pero bueno, la decisión dependerá mucho de
de nuestro ambiente, ¿no? Es decir, tal vez el mejor método sea poder guiar nuestro diagnóstico a través de una resonancia, justo para saber de cuántos litros estamos hablando en el árbol biliar principal y no exponer a la paciente ni al producto a la radiación. Segundo, poder, si la paciente tiene la vesícula biliar in situ y si contamos con la experiencia suficiente, someterla a una colecistectomía para poder realizar una CEPRE guiada rendezvous y entonces poder aclarar el árbol biliar principal sin exponer a la paciente ni al producto a la radiación y disminuyendo el riesgo endoscópico, laparoscópico, transoperatorio, ¿no? Y bueno, si no contamos con ninguna de esas alternativas, bueno, poderlo solventar a través de la colocación de un stem biliar plástico en el árbol biliar principal y poder resolver la coledocolitiasis posterior al embarazo. Sí. Perfecto. Y doctor Víctor, la misma pregunta, mismo escenario, con respecto a este tipo de pacientes. Si han tenido oportunidad de tratarlos, ¿cómo abordarlos? A ver, la paciente gestante siempre va a generar mucha sensibilidad de por medio, ¿no? Lo primero, antes de decidir el procedimiento a seguir, lo primero que siempre es una paciente que se somete a una junta médica donde no solamente nosotros como gastroenterólogos participamos, sino también el cirujano, también el ginecólogo, y teniendo como prioridad la viabilidad fetal, ¿no? La vida del producto, empezando por ahí, ¿no? Y acogiéndonos a lo de primum non nocere, ¿no? Si es una paciente que va para CEPRE, idealmente en el segundo trimestre, como ya lo comentó el doctor Braulio, si esta paciente si está dentro del segundo semestre, la exposición en realidad a esa edad no va a causar mayor problema. Es muy bajo la tasa de exposición, o mejor dicho, de posibilidad de daño fetal. Sin embargo, cuando hemos tenido casos, sí, dentro del primer trimestre, apelamos mucho a la técnica y confirmado ya sea por ecografía o por ecoendoscopía en algunos casos, no. Una vez que tenemos la certeza de que tiene coledocolitiasis, el siguiente paso es que ingresamos a CEPRE y utilizamos, una vez que canulamos, y aspiramos la secreción. Si vemos que sale bilis, por ejemplo, inmediatamente, para nosotros es un criterio de que estamos en vía biliar. Sin necesidad de utilizar fluoroscopía, realizamos el corte, pasamos un balón y hacemos el aclaramiento y hacemos la limpieza del mismo en función a los resultados previos que habíamos tenido con la ecoendoscopía. Si es que esto no sale en ese momento, se coloca una prótesis y se posterga el procedimiento para cuando estemos en un segundo trimestre, ¿no? Y el otro punto aparte siempre es cuando la gestante ya llega a hacer colangitis, ¿no? Eso para nosotros, ahí viene el tema de cuándo y cómo actuar en el caso de una paciente de colangitis más gestación. Y no solamente, en realidad, no solamente con colangitis más gestación, sino la colangitis en sí. No, siempre ha sido un tema de interconsultas entre cirugía y gastroenterología. Oye, ¿sabes qué? Oye, hazle la CEPRE. Oye, pero no, está mal, hazlo tú, ¿no? Y estamos en ese peloteo muchas veces, ¿no? Y los criterios pasan siendo bastante claros, ¿no? Incluso en la última revisión, tanto por las guías de Tokio como para lo que significa la última revisión, la guía que ha presentado ESGE el año pasado, es que siempre habla que frente a un drenaje, frente a una colangitis severa, el drenaje tienes que hacerlo dentro de las 12 primeras horas. Ni siquiera puesta a las primeras 24 horas. Idealmente siempre las técnicas mínimamente invasivas, ¿no? En este caso la CEPRE, colocación idealmente tratar de hacer el aclaramiento de la vía biliar. Si no se puede, la colocación de una prótesis inmediatamente y queda ahí postergado para un siguiente procedimiento.
Si esa colangitis es moderada, pues habría que realizar el procedimiento dentro de las 48 a 72 horas de estabilizado a ese paciente. Y si es una colangitis leve, no cabe duda que debe ser considerado como un procedimiento electivo, ¿no? En el caso particular de colangitis. Perfecto. Gracias, doctor. Doctor Braulio, aún todavía frente al avance pues, de las diferentes variantes técnicas que tenemos y que se tiene en coledocolitiasis, más allá de ello, todavía el cirujano acá, en nuestra realidad, todavía hay algunos que seguimos todavía haciendo cirugía abierta, exploración de viabilidades abiertas. Y el uso del drain care, por ejemplo, en estos casos suele ser incluso muchas veces, pero básicamente es sistemático selectivo en todo caso, ¿no? No sistemático, selectivo. Pero, y el temor justamente de poder abordar el colédoco y tener una estenosis biliar nos lleva a colocar muchas veces drenaje care, el drain care. Esto con respecto al uso de drain care se abre una ventana con respecto a que debería ser siempre selectivo o en todo caso fomentar un cierre primario, y en qué casos, ¿no? Bueno, es un tema bastante complejo, ¿no? Pensando en el escenario quirúrgico. En principio, yo les diría nunca. Si alguien con el antecedente preoperatorio de que el paciente tiene un riesgo intermedio o alto de coledocolitiasis, requiere un procedimiento quirúrgico, y el procedimiento quirúrgico es 1, la colecistectomía, y 2, la exploración del árbol biliar principal. Bueno, estamos en un error de interpretación, porque el paciente, si tiene un riesgo intermedio o alto de coledocolitiasis, bueno, tenemos hasta un 50% en el riesgo intermedio. Es decir, tenemos un riesgo bastante alto. Es decir, si a alguien le preguntan en su casa, oye, hoy tienes un 50% de riesgo de que te atropellen si sales de tu casa. ¿Sales de tu casa o no sales de tu casa? ¿Quién saldría de su casa? Posiblemente no muchos, ¿no? Entonces, estamos en un 50% de riesgo, que es mucho riesgo, en su límite más alto, ¿no? Entonces, el paciente 1 no va a ser sometido a una colecistectomía. Sería sometido a una exploración del árbol biliar principal y después a una colecistectomía. Sería el procedimiento número 2 abajo del primero, que es el más importante, aclarar el árbol biliar principal. Y bueno, ¿cómo vamos a aclarar el árbol biliar principal? Pensemos, yo tengo la alternativa técnica de resolverlo con una sonda de Kerr. No. ¿Por qué? Porque posiblemente vaya a terminar en el endoscopista. ¿Por qué? Porque si analizamos los números de sondas en Kerr más litos residuales, podemos estar arriba del 50%. Es decir, ¿cuántas sondas en Kerr terminan en endoscopía posoperatoria por litos residuales? Es decir, no aclaramos el árbol biliar principal, pero sí causamos una distorsión anatómica en el árbol biliar principal, o estenosis, o alteraciones en su forma, que posiblemente eso no los ve el cirujano, pero sí lo ve el endoscopista y el radiólogo. Vemos vías biliares distorsionadas, secundarias a una sonda en Kerr, cuando el cirujano se desentendió del paciente, ¿no? Es decir, a mí me toca hacer juez y parte, veo los dos escenarios. Entonces yo les diría no. Sondas en Kerr, si no tenemos la posibilidad de aclarar el árbol biliar principal en un 90% o más, no proceder a un abordaje transcoledociano del árbol biliar principal, y sí proceder a un abordaje en donde le ayudamos al endoscopista a resolver el problema. ¿Cómo le ayudamos? No haciendo más daño, ¿no? Una vía biliar difícil se vuelve más difícil con una sonda en Kerr, pero se vuelve menos difícil
con un catéter transístico en donde el endoscopista no tiene distorsión del árbol biliar principal y puede proceder a canular de forma retrógrada el árbol biliar principal. Y bueno, si no contamos con absolutamente nada, bueno, hacer lo que nuestro juicio sea lo mejor. Los drenajes transísticos suelen ser mucho menos agresivos que los drenajes trancolerocianos. Se saca la conclusión, doctor, de Mucho que menos, mucho menos. y mucho menos, ¿no? Si se puede hacer, bajo criterios también determinados, se puede hacer la extracción de cálculos también a través de la vía transística, ¿no? Por eso le mencionaba acerca de los criterios de Aunque transístico es muy complejo, y porque suele complejo cuando la tenemos un anatomía. cístico de menos de 5 milímetros, sacar una piedra de 20 milímetros es imposible. Sí, entonces, Es ahí en la imposible, segunda parte lo físicamente tiene que es tener el imposible. endoscopista, ¿no? El Sí, endoscopista. sí, sí. Pero si nosotros le dejamos un abordaje alternativo al endoscopista, el punto más complejo de la endoscopía es canular el árbol biliar principal. Porque yo lo puedo canular en el primer segundo, o me puede tardar más de 30 minutos en tratar de canularlo, por alteraciones anatómicas, por muchas situaciones técnicas, ¿no? Y eso pasa en la vida real, ¿no? Es decir, a veces voy por una piedra muy pequeñita y me tardo mucho tiempo, y a veces voy por una piedra muy grande y no me tardo nada. Eso es muy variable, porque pensemos, el endoscopista está trabajando a una distancia muy considerable. No estamos trabajando a 15 centímetros en el tema quirúrgico, sino estamos trabajando a 1 metro y algo en el tema endoscópico con instrumentos flexibles. Entonces se vuelve mucho más complejo técnicamente. Entonces, un árbol biliar tortuoso, distorsionado, con un catéter ahí de hule, que es una sonda en T, que no permite el paso adecuado de nuestro instrumental, pues bueno, se vuelve mucho más complejo, ¿no? Entonces, la realidad es que sin duda crecimos con esta técnica que se utilizó en antaño, pero hoy estamos en la época del Zoom, estamos en el tiempo del webinar, estamos en el tiempo del iPhone, del iPad, del ultrasonido endoscópico, de otras técnicas que nos permiten resolver situaciones que en antaño no se podían solventar con métodos alternativos, ¿no? Pensemos cómo podríamos hablar de México a Perú hoy, hace 20 años. Posiblemente no podríamos por internet, ¿no? Pero hoy no necesitamos una sonda en KER. Hoy podemos utilizar Zoom en la vía biliar principal en lugar de una sonda en KER que representaría un teléfono de disco. Perfecto. Bien, gracias, doctor. Doctor Víctor, con respecto a, por ejemplo, un paciente complejo podría ser un paciente con un antecedente y una derivación colecistectomizada y una derivación biliodigestiva, ¿no? Y generalmente en la zona de la derivación biliodigestiva, o sea, la unión anastomótica, suele haber ciertos problemas. Podría haber la presencia de cálculos intrahepáticos probablemente, o de repente también una estenosis. Entonces, en estos casos, por ejemplo, si ha tenido la oportunidad de abordar o tratar realmente cómo se ha tratado o cómo lo han tratado. Realmente, felizmente, digo, no son muchos los casos que hemos tenido con esta patología, y el caso que llegamos a tener de una paciente que había tenido una derivación, había hecho una estenosis, el abordaje lo planteamos hacer con el cirujano en ese entonces por vía transparente hepática, ¿no? Ingresando con un colangioscopio, ¿no? Y haciendo el tema de la litotripsis y todo lo que ya había explicado por vía transparente hepática, ¿no? Como punto de acceso, porque en realidad manejar con una entero CEPRE, o sea, manejar una vía biliar alterada ya, es mucho, mucho más difícil. Es mucho más, el porcentaje de éxito Explica incluso hasta. completamente también. Uh-huh.
Perfecto. Bueno, si hubiera algunas preguntas más, bien. Bueno, habiendo ya estar cerca al tiempo de 2 horas, paso a agradecer mucho a nuestros invitados, el doctor Braulio Crisanto y el doctor Lito Sánchez. Más bien, si hubiera algunos comentarios finales, doctor Braulio. Bueno, la coloquialitis es algo bastante frecuente en nuestro ámbito. Si pensamos que en el grupo menos complejo estamos en el 50%, entonces el cirujano está expuesto en la mayoría de los escenarios a estar en contacto con este tipo de patologías. Habrá que pensar que los escenarios nos permiten diversificar en las alternativas de tratamiento y en función de los recursos con los que contemos, asociado a la disponibilidad de recursos físicos en nuestro hospital para poder solventarlos, más nuestras capacidades técnicas nos permitirán tomar las mejores decisiones, ¿no? Y las mejores decisiones no son hacerlo más complejo, sino hacer lo complicado al paciente para resolver su escenario o su patología índice, ¿no? Entonces, confiamos que los residentes, que es parte de importante esta plática, puedan tener este escenario en mente, en donde hoy contamos con muchas más alternativas que desafortunadamente antes no teníamos y que, bueno, pueden solventar posibilidades y hacernos nuestro tránsito mucho menos difícil en la resolución de esta patología. Perfecto. Muchas gracias, doctor Braulio. Sí, pues como usted a lo largo de la exposición mencionaba acerca de estratificar al grupo de pacientes de acuerdo a los riesgos y en base a ello también como base para poder tomar decisiones, sobre todo de la terapéutica, tomando en cuenta todas las alternativas que podamos tener y sobre todo ser menos agresivos sobre la vía biliar, ¿no? Aprovechar la mínima invasividad y hacer menos lesión en el paciente. Doctor Víctor, sus comentarios finales. Sí, bueno, dos cosas, dos puntos finales, ¿no? De recalcar. Acá en el país no tenemos la suerte, doctor Braulio, de ser cirujanos y endoscopistas a la vez, de poder solucionar nuestros propios, cuando una vez que entremos en un problema, solucionarlo uno mismo. Es por eso que apelamos mucho al tema del trabajo en equipo, ¿no? Y en esto, pues, nosotros como gastroenterólogos endoscopistas, el trabajo de la mano con los cirujanos, pues, es vital, esta sinergia para poder conseguir un objetivo a favor del paciente. Y quizás el último punto que quisiera recalcar es que de nuestro lado como endoscopistas, muchas veces nos llegan cálculos, justo escuchaba atentamente cuando hablaba del hecho de colocar un care a un paciente, ¿no? Y cuando nos vemos con un cálculo, nos encontramos un cálculo por encima del bendito care, no saben lo que significa para nosotros eso, ¿no? O sea, es realmente condenarnos a tener que hacer maravillas, incluso nos hemos atrevido a veces ya, sácale el care y jugarte con un bilio peritoneo ahí de ponértelas en juego, todo por sacar un cálculo. Entonces quizás el corolario final va por ahí, ¿no? Apelar siempre al juicio y al consenso en el manejo de un paciente difícil. No, creo que ninguno tiene la última palabra con respecto a cuál es el manejo ideal en el caso de una coledocolitiasis o en el caso del manejo de la vía biliar. El echar mano de colegas con experiencia siempre va a ser mucho más fructífero y nos va a ayudar a tomar una mejor decisión y evitar futuras complicaciones. Y como endoscopista, quizás dirían, si ese cálculo, si tenemos alta sospecha o alta probabilidad de que tenga una coledocolitiasis, y esta puede salir por CEPRE, déjenos intentar primero hacer la CEPRE, ¿no? Y para dejar a la parte quirúrgica como
Si la parte endoscópica no se puede, pues darle al paciente la seguridad que por la vía quirúrgica debe solucionarse el problema, ¿no? Y que no hayan tantos casos como la inversa, ¿no? Cuando ya lo encontramos, ya lo manejaron, ya fue abierto y decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Porque no siempre, como también ya lo mencionó, tenemos a disposición el tema de la colangioscopía y la litotripsia láser, porque son bastante costosos y no todos acceden por un tema de costos también, ¿no? Así es. Bueno, bien, muchas gracias entonces, doctor Braulio Crisanto, por su participación. Realmente quedamos bastante satisfechos con la participación tanto de usted, doctor Víctor Sánchez, realmente haber convocado a esta reunión y haber participado, realmente un honor poder tenerlos. Hemos aclarado bastantes puntos con respecto a esa patología, pues, que es común para ambas áreas, tanto de gastroenterología y cirugía, y que merece, pues, como en un momento el doctor Víctor también mencionó, esa sinergia en el trabajo para poder conllevar, pues, al éxito a nuestros de salud de nuestros pacientes. Muchas gracias más bien a todos y bueno, quedamos agradecidos hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas Buenas noches. gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.